Hola, buenas tardes. Mi nombre es Constanza Redondo, soy nutricionista clínica y yo me enfoco principalmente en el área clínica y hoy les haré una breve clase de lo que es nutrición parenteral. Entonces, hoy veremos lo que es definición de nutrición parenteral, sus vías de administración, las características de este tipo de alimentación, cuándo y por qué se indica y cómo hacer un cálculo de la nutrición parenteral, lo cual es muy importante conocer para poder ver un paciente que tenga indicada este tipo de alimentación, saber si los aportes que se están entregando son acordes a los requerimientos nutricionales de cada paciente. Entonces, ¿qué es la nutrición parenteral? Tenemos que la nutrición parenteral es una técnica de alimentación que permite aportar nutrientes directamente en el torrente sanguíneo por vía venosa en pacientes que no pueden alcanzar sus requerimientos por vía oral o enteral. Siempre hay que recordar también que este tipo de alimentación tiene un alto costo asociado y tiene un alto riesgo de complicaciones que iremos viendo a continuación. Entonces, ¿cuáles son las vías de administración de este tipo de alimentación? Tenemos principalmente la nutrición parenteral central y la periférica. La central permite aportar un alto volumen y nutrientes, por lo que permite cubrir los requerimientos nutricionales de una persona y generalmente se infunde por una vena de gran calibre, como es la subclavia o la yugular, como se puede ver aquí en la imagen. Por otro lado, la nutrición parenteral periférica se usa por un plazo mucho más pequeño y permite solamente aportar un pequeño volumen de nutrientes. Por lo tanto, generalmente se usa de forma complementaria a una nutrición oral o enteral. ¿Y esta cuándo se indica? La nutrición parenteral se indica cuando se prevé que los pacientes van a estar 7 días o más con una ingesta oral inadecuada o no van a lograr cumplir con el 60% de los requerimientos por una vía enteral, es decir, por una vía de alimentación directa al tubo digestivo por una sonda. Anotar el 60% de los requerimientos porque es un porcentaje importante que siempre vamos a tener en cuenta cuando se indica este tipo de alimentación. Aquí tenemos entonces las indicaciones al corto plazo y al largo plazo de la nutrición parenteral, donde tenemos que las principales son por intervenciones quirúrgicas como la resección intestinal, que al corto plazo, o en pacientes con patologías como displasia broncopulmonar o recién nacidos prematuros, que son niños que tienen altos requerimientos y van a necesitar un soporte nutricional especial adicional donde la parenteral es un gran aliado. Por otro lado, las indicaciones a largo plazo tenemos, por ejemplo, enfermedades como síndrome de intestino corto o en adultos enfermedad de Crohn, donde son pacientes que tienen diarreas muy prolongadas y tienen procesos de mala absorción bastante importantes, por lo tanto, es necesario darles un aporte adicional con nutrición parenteral. ¿Y cuáles son las contraindicaciones? Ahora acá hacemos una psicología inversa de lo que vimos anteriormente y tenemos que cuando es posible establecer nutrición enteral oral y que ésta logre alcanzar un 60% de los requerimientos nutricionales de la persona o de nuestro paciente. ¿Ya? Aquí se repite el 60%, ¿ya? Entonces, si un paciente puede alimentarse de forma correcta por vía oral o enteral, no es necesario nunca indicar este tipo de alimentación. También se contraindica cuando hay shock o inestabilidad hemodinámica, es decir, el paciente está con presiones muy inestables, saturando mal, o cuando hay inestabilidad metabólica como triglicéridos altos en sangre, cetoacidosis diabética o falla hepática, o cuando se prevé que esto se va a utilizar al muy corto plazo o estamos en presencia de una enfermedad terminal, lo cual tiene que ver principalmente con un tema ético, ¿ya? Para continuar entonces, ¿cuáles son las principales complicaciones de este tipo de alimentación? Estas tienen que ver principalmente con la inserción del catéter por donde se infunde la alimentación parenteral y complicaciones metabólicas. Las complicaciones con la inserción del catéter tienen que ver es que generalmente se puede producir una trombosis en la zona o infecciones, es decir, pueden entrar bacterias patógenas por el catéter y obviamente generar un cuadro infeccioso importante en nuestros pacientes. Y complicaciones metabólicas se dan principalmente por un déficit o exceso de nutrientes, generando hiperglicemia o hipertrigliceridemia, los cuales generan disfunciones hepáticas, provocando, por ejemplo, hígado graso, por un aumento excesivo de glucosa. Y
¿Cómo sabemos el aporte nutricional de la nutrición parenteral? Lo cual es muy importante que les comentaba de conocer para poder saber cuánto le estamos aportando a nuestros pacientes. Entonces, tenemos que saber en primera instancia que tenemos insumos. Los insumos están dados por los hidratos de carbono, donde vamos a tener soluciones glucosadas al 5, 10, 20, 30 o 50%, aminoácidos también en distintas concentraciones, lípidos también en otras concentraciones, y también siempre considerar los electrolitos, vitaminas, minerales y oligoelementos que tiene nuestra nutrición parenteral. Para saber y calcular el aporte de la nutrición, tenemos que considerar que aquí la glucosa o la dextrosa nos va a aportar 3,4 kilocalorías por gramo, los aminoácidos 4 kilocalorías por gramo y los lípidos 10 kilocalorías por gramo. Y los lípidos más usados son los SMOF, que es una mezcla de aceite de soya, oliva, ácidos grasos de cadena corta y pescado. Y esto lo vamos a ver reflejado en lo que es una receta magistral, lo cual vamos a ver ahora con un ejemplo a continuación. Así que ahora a aplicar, a sacar nuestras calculadoras para que podamos ver un ejemplo práctico de cómo poder calcular nuestra nutrición parenteral. Entonces, aquí tenemos una receta magistral ejemplo donde tenemos que aquí se le está aportando glucosa al 50% en 70 ml, aminoácidos al 10% en 55 ml y lípidos al 20% en 27 ml. También hay oligoelementos, agua y un volumen total de la nutrición de 250 ml. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder hacer este cálculo de nutrición parenteral es pasar los ml a gramos de nutrientes, donde tenemos glucosa al 50% como se expresa acá en nuestra receta, lo que quiere decir que hay 50 gramos de glucosa en 100 ml. Sin embargo, aquí están contenidos en 70, por lo tanto vamos a hacer una regla de 3 simple donde multiplicamos 70 por 50 y lo dividimos en 100, que nos va a dar un total de 35 gramos de glucosa, que es lo que tenemos en nuestra receta. Hacemos el mismo ejercicio con los aminoácidos y los lípidos y nos va a resultar que tenemos 5,5 gramos de aminoácidos y 5,4 gramos de lípidos. Les doy un espacio para que lo puedan corroborar. ¿Sí? ¿Estamos ok? Podemos proseguir. Entonces, ahora tenemos que calcular el aporte de kilocalorías de los gramos de cada nutriente. Les pongo aquí el torpedo que lo que vimos anteriormente del aporte nutricional de cada macromolécula. Y tenemos entonces que la glucosa, que tenemos 35 gramos, la multiplicamos por 3,4 kilocalorías, nos da 119 kilocalorías. Los aminoácidos, que teníamos 5,5 gramos, por 4 kilocalorías son 22 kilocalorías. Y los lípidos, que tenemos 5,4 gramos de lípidos, por los 10 kilocalorías, nos da 54 kilocalorías. Entonces ahora, ¿qué hacemos? Sumamos las kilocalorías de todos los nutrientes que calculamos, lo cual nos va a dar un total de 195 calorías. Entonces, ahora verificado, ¿sí? Todos correctos con la suma. Tenemos, ¿cuál es el aporte entonces de la receta magistral? Tenemos que el aporte es de 195 kilocalorías en 250 ml de nutrición parenteral. Conociendo esto y habiendo hecho este ejercicio, entonces, ¿qué aprendimos hoy? Para resumir, tenemos que la nutrición parenteral es un método de alimentación por elección cuando es imposible la alimentación directa al tubo digestivo o cuando los requerimientos del paciente no se pueden cubrir con nutrición oral u enteral. Existen dos vías de administración que puede ser total y periférica, donde su elección dependerá del tiempo, la enfermedad de base del paciente y el acceso venoso. Las principales complicaciones del uso de nutrición parenteral es la infiltración hepática de grasa, del hígado graso, que fue lo que mencionamos como complicación metabólica, y es importante saber calcular el aporte de la nutrición parenteral para poder establecer si los pacientes están recibiendo los aportes adecuados a sus requerimientos nutricionales. A continuación les dejo la bibliografía que utilicé para realizar esta clase, que la puedan consultar. Y muchas gracias. Cualquier consulta la pueden hacer llegar al correo electrónico que sale ahí y que tengan muy buena tarde.